Hola, hola, estamos en un video sobre continuidad de una función empleando la definición. Aparece con frecuencia en los cursos de cálculo que primero se ve el concepto de límite y después se ven teoremas sobre funciones continuas. Aquí nosotros vamos a revisar la definición de la continuidad de una función. Vamos a considerar que x mayúscula es el dominio, un subconjunto de números reales, y damos un punto que nos interese en el dominio, un punto arbitrario x0. Vamos a decir que la función es continua en x0 si el enunciado clásico: para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que para todos los x del dominio que satisfacen esta desigualdad, x menos x0 menor que delta, implica que f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Se parece mucho a la definición de límite. En la definición de límite, aquí se pone un estricto mayor que, porque x debe ser distinto de x0, y además aquí se hace f de x menos el valor límite, el supuesto valor límite. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a utilizar esta definición. Lo que significa es que f de x va a estar tan cerca de f de x0 siempre que x esté cerca de x0, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, voy a poner una función que no es continua, lo vamos a demostrar en este video, pero solamente la voy a poner ahorita para entender un poco. La función signo de x. La función signo de x se define a continuación. La función signo o signum de x, sin x, se define como x si x es mayor que 0. Miento, no es x, es 1. 1 si x es mayor que 0. 0 si x es igual con 0. Y menos 1 si x es menor que 0. Entonces esta función no es continua en x0, porque vamos a suponer que nosotros tomamos x a la derecha de 0, x igual con 0, y nos queremos acercar mucho al 0. ¿Qué va a pasar? En las imágenes pues nunca se van a poder conectar, nunca se van a poder acercar la altura que está aquí con este punto. O si me voy por la izquierda, si tomo valores de x a la izquierda, las imágenes se encuentran aquí, las alturas. Entonces, aunque x se aproxime mucho a 0, las alturas nunca se van a aproximar a 0, ¿de acuerdo? Entonces, no, esta función no es continua y lo vamos a probar en un ratito. Vamos a hacer un ejemplo pues muy sencillo para ilustrarlo. Vamos a poner aquí, a ver, consideremos este ejemplo. Vamos a dar la función f de x igual a 2x más 1. Por supuesto es una línea recta, la gráfica. Es una línea recta que pasa por el 0,1 y tiene pendiente de 2. Más o menos algo así sería el bosquejo de la gráfica. Y vamos a tomar un punto arbitrario, vamos a probar que esta función es continua en x0. Vamos a decir f es continua en x0, donde x0 es cualquier número real, puesto que esta función está definida de los reales a los reales. El dominio son todos los números reales. Entonces, al afirmar que f es continua en x0 y x0 es cualquier número real, vamos a demostrar, bueno, vamos a afirmar en este momento que la función es continua en todos los reales. Pero para demostrarlo, entonces, vamos a utilizar la definición. Entonces, a partir de la definición, nosotros tenemos, pues tenemos que dar una epsilon, que es el radio de la vecindad en el eje de las Y, ¿de acuerdo? Y tenemos que encontrar la delta. Ese es el problema, encontrar la delta. Si encontramos una delta que al tener esta desigualdad implique esta otra desigualdad, ya la hicimos. Entonces, vamos a empezar. Sea epsilon mayor que 0 arbitrario. ¿De acuerdo? Para encontrar la delta vamos a estimar la diferencia f de x menos f de x0.
Esto sería valor absoluto de 2x más 1 menos 2x0 más 1. Y esto a su vez sería el valor absoluto de 2x más 1 menos 2x0 menos 1, que simplemente sería 2x menos 2x0. Podemos factorizar el 2 y además lo sacamos del valor absoluto, sería 2 por valor absoluto de x menos x0. Por supuesto, nosotros queremos que esto sea menor que epsilon, queremos que sea menor que epsilon, ¿sí? Entonces pongo un signo de interrogación. Entonces, para que sea menor que epsilon, ¿cómo podemos escoger la delta? ¿Cuánto tendría que valer? Recuerda que en la definición suponemos que x menos x0 es menor que delta. Y una vez eligiendo esta delta, tenemos que inferir que esta desigualdad sea válida. Entonces aquí lo que se puede hacer es este 2, pasarlo dividiendo de manera que delta se puede escoger como epsilon sobre 2. Así de esta manera, si x menos x0 es menor que epsilon medios, ¿verdad? O sea, la delta que estamos eligiendo, ¿qué pasa con 2 veces el valor absoluto de x menos x0? Que es lo que tenemos por acá. Pues a su vez esto sería menor que 2 veces epsilon medios, ¿verdad? Por la desigualdad que está aquí, está incrustada por aquí de alguna manera, ¿verdad? Nada más está multiplicando por 2. Entonces, 2 veces valor absoluto de x menos x0 sería menor que epsilon. Entonces ya está. Nada más lo vamos a escribir. Si se elige delta igual a epsilon sobre 2, coma, aquí podemos poner valor absoluto de x menos x0 menor que esta delta que hemos dicho, implicará que esto que tenemos aquí, recordemos que salió de f de x menos f de x0. Entonces, aquí podemos poner, no sé qué estoy haciendo, me volví loco, aquí está. Implica que valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Y está aprobado. A veces estas pruebas pues no ayudan mucho a entender lo que estamos haciendo porque parecen recetas de cocina y con funciones lineales es muy sencillo encontrar la delta. Vamos a ver un ejemplo entonces ahora donde no sea continua, que es la función signo de x, para entender mejor la definición y ver cómo se trabaja. Entonces ahora como otro ejemplo, retomemos la función signo, que a veces nada más se escribe así, sgn. Signo o signum, se llama signum. Función signo o función signo. Ya habíamos comentado que está definida como, a veces se pone así 2 puntos igual para establecer que es una definición. 1, si x es mayor que 0. 0, si x es igual con 0. Y menos 1, si x es menor que 0. Y entonces la gráfica de la función, aquí sería menos 1, aquí sería 1. Ponemos estos círculos abiertos para indicar que no está incluyendo esos puntos, porque cuando x vale 0, y o f de x vale 0. Ahí está. Entonces vamos a probar que es discontinua en x0. F es discontinua en x0 igual con 0. En ese punto la función es discontinua. A ver, no me quiere escribir aquí. ¿Qué pasa? Ahí está. Muy bien. Hay que recordar, vamos a recordar tantito que, como estaba comentando al principio del video, a veces la definición de continuidad se basa en el límite. Entonces, muchas veces la definición de continuidad dice f es continuo en x0 si el límite cuando x tiende a x0 en la función existe y además coincide con f evaluada en x0. Esa es la definición que normalmente se da una vez que ya uno estudió límites con epsilon y delta, revisó teoremas, etc. Esa es la definición que nos dan para continuidad.
¿Por qué quiero retomarla? Para ilustrar esta situación. Porque algunos podrían decir, pues oye, la función sí es continua en cero, tiene un punto ahí, un punto aislado. Sí, pero recuerda que la definición intuitiva, para así entenderlo, es que yo pueda trazar la gráfica sin despegar el lápiz del papel. Ajá. En este caso, yo quiero trazar la gráfica de la función, tengo que hacer esto, salto, punto, salto, y hago esto. Tengo que despegar dos veces el lápiz del papel justamente en esta raya vertical, que es cuando x es igual con cero. Y si uno toma entonces esta definición que nos están dando con límites, hay que ver cuál es el límite cuando x tiende a cero. Límite cuando x tiende a cero de f de x. Ojo, no es cero. No es cero. Podría parecer, porque decimos, ¿qué podemos hacer? Recuerda que el límite no es nada más sustituir en la fórmula. Y decir, a ver, x tiende a cero, pues tomo esta parte de aquí y pues vale cero. No. Es una aproximación. Y cuando estamos en funciones en el plano, podemos ver los límites laterales. Ver cuando tiende por la izquierda y por la derecha. Si x tiende a cero por la izquierda, ¿cuál es el valor? Si yo me voy por la izquierda en la gráfica, pues llego a -1 en el eje de las y. Y por la derecha, si vengo por acá y me acerco a x igual con 0, el valor de la función es 1 en el contradominio, por supuesto. Entonces, de ninguna manera llegan al 0. Este límite no existe. Entonces, pero bueno, vamos a hacerlo con la definición de epsilon delta. Entonces, para probar que la función es discontinua, a ver qué pasó aquí. Ahí está. Vamos a probarlo con la definición. Entonces, normalmente lo que se hace para probar esto, acerca de que la función es discontinua en un punto, a veces es por contradicción, por reducción al absurdo. Podemos suponer que la función sí es continua y llegar a una contradicción. A ver, aquí necesito hacer una pequeña pausa. Ok, bien. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Para mostrar que es discontinuo en x0, supongamos lo contrario. Supongamos, ahora voy a cambiar de color. Supongamos que de repente como que no quiere escribir aquí esta cosa. Hay una pequeña limpiada, pero en fin. Supongamos que f es continua en x0 igual con 0. ¿Ah? Si esto es verdad, entonces se cumple la definición. Eso quiere decir que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que para todos los x en el dominio, eh, bueno, vamos a suponer si en el dominio de la función, tal es que el valor absoluto de x menos 0, vamos a ponerlo directamente así, es menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos f de x0, que sería 0, es menor que epsilon. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué puse el valor absoluto de x y por qué puse el valor absoluto de f de x? Porque ya estoy aquí sustituyendo los valores. A ver, x0 es igual con 0. ¿De acuerdo? Entonces en la definición aquí hay que poner x menos x0, el valor absoluto. Pues ya estoy poniendo x menos 0, o sea, solamente el valor absoluto de x. Y por acá es f de x menos f de x0, pero f de x0 es 0, porque así está definida la función, ¿cierto? Entonces, ya está. Estamos afirmando que la función es continua en 0, entonces se cumple la definición que estamos poniendo aquí, ¿de acuerdo? Para todo epsilon. Pues si es cierto eso, vamos a dar una epsilon en particular, porque aquí dice que se cumple para toda. Vamos a dar una epsilon, por ejemplo, un medio, sea epsilon igual a un medio, entonces existe una delta, vamos a llamarla delta 0, porque para toda epsilon hay una delta. Para esta epsilon en particular, esta delta 0, vamos a llamarla así, mayor que 0, tal que, y vamos a elegir una x.
Porque dice que para toda x del dominio, ¿de acuerdo? Y el dominio son todos los números reales en esta función. Esta función está definida para todos los números reales. Entonces, vamos a poner aquí sea también x, delta 0 sobre 2. ¿Por qué delta 0 sobre 2? Porque debemos revisar que se cumpla esta condición, que el valor absoluto de x sea menor que delta. Y no sabemos cómo es delta, simplemente estamos diciendo delta 0, que es un número positivo. Entonces, al dividirlo entre 2, o entre 3, o entre 4, o entre 20, entre lo que quieras, es más pequeño y ya se garantiza. Entonces, nada más para que sea más fácil, se divide entre 2, delta 0 sobre 2, pero puede ser delta 0 entre cualquier número para garantizar que sea más pequeño que delta 0. Entonces, estamos diciendo si epsilon es igual a un medio y x es igual a delta medio, delta 0 sobre 2, existe delta 0, por supuesto. Realmente, aquí estamos eligiendo esta x. Habría que ponerla por acá. Tal que si x es igual a delta 0 sobre 2, ¿qué pasa? Valor absoluto de x, ¿quién sería? Valor absoluto de x sería valor absoluto de delta 0 sobre 2, ¿verdad? Pero tanto delta 0 como 2 son positivos, entonces sería delta 0 sobre 2. Y esto claramente es menor que delta 0. Entonces se está cumpliendo esta parte de la definición. ¿Sí? Se cumple, ¿cierto? Queremos ver que esto se cumple también. Entonces, aquí sería el valor absoluto de f de x. Y vamos a ver si esto es menor que epsilon. El valor absoluto de f de x sería el valor absoluto de f de delta 0 sobre 2, porque esa es nuestra x. Pero ¿cuánto es f de delta 0 sobre 2? Según la definición de la función, como delta 0 sobre 2 es un número positivo, la función vale 1. Entonces aquí valor absoluto de 1 es menor que epsilon. Entonces estamos diciendo que 1 es menor que epsilon, ¿verdad? Pero ¿qué epsilon elegimos? Elegimos epsilon igual a un medio, ¿verdad? Entonces aquí, en vez de epsilon, vamos a poner un medio. Y pues entonces 1 es menor que un medio. Eso es una contradicción. No tiene sentido. Entonces, como digamos una contradicción, esto sucede de haber supuesto que la función era continua en x0, igual con 0. Por lo tanto, f es discontinua en x0 igual con 0. Bueno, nada más fue un video para recordar el concepto de definición entre epsilon y delta acerca de la continuidad. Y ahora vamos a ver un video sobre continuidad uniforme. Lo dejamos hasta aquí. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Adiós.